Bien, pues vamos a iniciar la modernidad. Vamos a empezar con esta grabación y con alguna otra que hagamos el estudio de la literatura propiamente moderna o contemporánea en España, en español. Y la modernidad nace eh, gracias a Rubén Darío. Pese a que Rubén Darío no es un autor propiamente español, sino que es un autor nicaragüense y él va a hacer gala en muchos de sus textos de su americanidad, ¿no? Como en el texto que leíamos en clase, que servía como prólogo a su libro del 96, a Prosas Profanas. Sí que es verdad que el hecho de que él fuera embajador o diplomático y que bueno y que viviera en España o aunque viviera también en París pues tenía un contacto o tuvo un contacto muy directo con autores españoles, por ejemplo con Machado, con Antonio Machado, que ya contaremos en su momento. Pues bien, es verdad que bueno, lo estudiamos como un autor español porque sin él no se entiende la poesía de nuestro siglo XX y aún la poesía contemporánea de nuestro siglo XXI, de lo que llamamos de siglo XXI, no sería entendible sin Rubén Darío, porque es cierto que, digamos que las calidades poéticas que nosotros habíamos tenido en el siglo de oro, en los siglos XVI y XVII, en ese momento que hay entre Garcilaso, ese gran momento que hay entre Garcilaso y Calderón, pues es cierto que de algún modo se rompe en el siglo XVIII, con las pequeñas excepciones que hemos visto en clase, la de Meléndez Valdés, por ejemplo, y en nuestro siglo XIX pues es un siglo XIX bastante ramplón, no tenemos una poesía romántica propiamente dicha, es una poesía romántica muy, muy, muy superficial, como la que hemos podido estudiar en el caso de Becker, y en todo caso una poesía un poco más intimista en el caso de Rosalía, pero no está a la altura, es verdad, no está a la altura de las poesías europeas de la misma época, ¿no? Las poesías inglesas, alemanas o francesas, que son claramente superiores, ¿no? El siglo XIX francés es el simbolismo francés del siglo XIX, con nombres como Baudelaire o Rimbaud o Verlaine, autores todos muy leídos y muy queridos por Rubén Darío, pues son obviamente superiores a lo que estábamos haciendo nosotros. Tuvo que ser él, Rubén, todo el mundo lo llamaba así lo llamaba también García Lorca, por ejemplo, tuvo que ser Rubén el que nos trajera un poco la modernidad a nuestra lengua, ¿no? Y las nuevas formas aprendidas en Francia y también las originalidades propias que hicieron que luego, durante el siglo XX, a partir de las vanguardias, de las que Rubén es precursor, pues gracias a eso pues tenemos una nómina de autores y de autoras poéticas que están entre lo mejor de Occidente en el siglo XX y lo que llevamos, ¿no? Bien, hemos escogido para ejemplificar un poco lo que es estas nuevas maneras de hacer poéticas, hemos escogido un texto de su primer libro, de Azul, de la segunda redacción, ¿no? De su primer libro, Azul, que es un libro misceláneo de prosas, de cuentos, ¿no? Muy inspirado en la narrativa francesa y también de poemas. Eh, donde claramente se va a ver los rasgos generales de lo que hemos llamado modernismo, porque así se llama tradicionalmente en España, a lo que es el inicio de la modernidad o el simbolismo europeo, ¿no? Y el ejemplo es un soneto, ya veréis que no obstante es un soneto un pelín raro y luego veremos en qué se basan esas rarezas o a qué se deben esas rarezas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplar que tengo yo y que manejo de Azul en la colección Austral y dice Venus. Venus se llama el soneto. En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada una reina oriental parecía,
que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Oh reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Está fechado en 1889, justamente en el momento de lo que podemos considerar las eclosiones de lo que es el estilo nuevo, los nuevos estilos, tanto en la pintura como en la música post-wagneriana, ¿no?, por decirlo de algún modo, o también en las artes decorativas, ¿no? Como habéis podido apreciar, aunque no lo hayamos entendido en un primer momento, el poema, luego haremos una recensión en prosa, como siempre triste, pero tiene como mucho colorido, en palabras como un poco barroquizantes, alguna inclusión incluso de palabras esdrújulas, ¿no?, un ritmo extraño. Y eso está en consonancia con el espíritu, digamos, artístico de la época, ¿no?, que podemos ver en la pintura de un Van Gogh, en las artes decorativas, por ejemplo, en las artes publicitarias, en los carteles publicitarios, como los que estamos viendo aquí en la imagen central, o incluso en los edificios que servían o que sirven para la música, como es el Palau de la Música de Barcelona, que es un edificio claramente modernista. Este es el espíritu, este es el ambientillo, ¿no?, para un poema que tiene como asunto, yo creo que algo que si lo leemos una segunda vez lo entenderemos bastante bien. Tenemos a un yo poético nombrado, sin nombrado, no nominado, pero sí nombrado, porque dice yo, ¿no?, mis amargas, mis nostalgias amargas, ¿no? Por lo tanto, ahí aparece el posesivo claramente de la primera persona, con un pasado, es decir, digamos, es la remembranza de un momento pasado, y en una noche vemos como una persona que está sufriendo por algo sucedido en el pasado, en su pasado. Eso significa la palabra nostalgia. Nostalgia es un cultismo, como muchos cultismos que vamos a ver en el poema, es decir, palabras que proceden directamente del griego o del latín. Nostalgia significa precisamente eso, ¿no?, es decir, dolor por algo pasado. Algía, ¿no? Tengo... ¿cómo sería? Bueno, algias, ¿no? Cualquier algia es un dolor, ¿no? Por eso el analgésico es el que quita el dolor. Bueno, bien, pues ahí vemos a alguien que sufre, el primer verbo, ¿no? En la antaquileonsis, mis nostalgias amargas sufría. Algo le ha sucedido en el pasado, no sabemos qué es, y baja a un jardín, ¿no? El jardín, también en Machado, que lo estudiaremos, y luego también en Juan Ramón Jiménez y en muchos otros, y también en la pintura de la época, yo que sé, de un Santiago Rusiñol, por ejemplo, el jardín es un tema, aparece muchísimas veces, es un tópico, ¿no? Jardín, ¿no? Es decir, es por un lado un sitio natural, pero también es un sitio cultivado, ¿no? Bien, pues en esa noche, como veis, ya el ambiente es así como muy romántico, ya no es un bosque, ya es un jardín. Bueno, pues baja al fresco este personaje que está sufriendo y ve en el cielo a Venus. Es decir, ve iba a decir la estrella, bueno, el lucero, ¿no? Es decir, algo que brilla en el cielo, ¿no? El planeta en este caso, ¿no?, que brilla mucho porque está relativamente cerca, es además suele estar siempre en la línea del horizonte. Aquí es relativamente fácil verlo. Fijaos, ¿no?, en el cielo, ¿no? Fijaos en Venus, que merece la pena, ¿no? Y claro, lo ve ahí y eso le genera una serie de comparaciones en el segundo cuarteto, ¿no?
ve a Venus luciendo y le parece a su alma enamorada, bueno, pues eso le genera una serie de comparaciones. Le parece una reina oriental, ¿no? Ya vimos en clase cómo el modernismo pues empuja, ¿no?, hacia hacia esa evasión, hacia mundos lejanos o mundos pasados, igual que en el romanticismo, ¿vale? O bien le parece bueno, pues un personaje propio de los cuentos también orientales, como si fuese un amante, ¿no? O una reina, un amante. Ya veremos después qué significa esto de camarín y de palanquín, porque me parece interesante. En los tercetos, esa visión y esa ensoñación lo que le produce es el decirle, ¿no? Le dice cosas, ¿no? Y lo que le dice es que ojalá pudiese su alma, lo dice, su alma pudiera subir, ¿no?, a esos abismos, ¿no?, a esos cielos donde está ella, y amarla para la eternidad. Si os fijáis, cuando yo he hecho la lectura, después de esas comillas españolas, que serían, digamos, el estilo directo, el dictum, ¿no?, ahí yo he hecho un pequeño parón, porque los dos últimos versos efectivamente están parados, ¿no?, porque de repente vuelve la realidad, ¿no? El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida, de algún modo hay como un despertar, ¿no?, de esa ensoñación, y en realidad Venus lo que hace, o lo que cree el yo poético que hace, es mirarle simplemente desde las alturas, desde el abismo. Luego veremos que hay ahí también una gradación significativa. Desde el abismo lo que hace es mirarlo de una manera triste, como diciendo, pobrecito, ¿no?, que no tiene lo que desea. Bien, este sería más o menos el asuntito, lo que, bueno, con alguna incursión casi en el tema, porque es inevitable, pero ese sería más o menos el asunto del argumentillo, ¿no?, del soneto. He colocado ahí a una Venus, Calipigia, porque es claro que la estrella pues es la estrella, pero lógicamente también pues es la diosa, y lógicamente también pues no es una diosa cualquiera, no es la diosa de la guerra, no es la diosa de la caza, ¿no?, sino que es lógicamente es la diosa del amor. Por otro lado, no nos oculta esa idea, porque en algún momento dice mi alma enamorada, o esas nostalgias amargas, pues da la sensación de que las razones por las cuales está sufriendo el yo poético son cuestiones de tipo amoroso. Bien, he colocado aquí unas imágenes alusivas a este asunto, ¿no? Pues es un personaje melancólico, ¿no?, en un jardín, una odalisca, se llaman así, ¿no? Es un tema también, en este caso de Ingres, ¿no?, de un pintor francés. Sí, son como personajes de los harenes orientales, ¿no?, que estaban o se pusieron muy de moda en esta misma época, a finales del 19, principios del 20, y luego pues otra imagen de lo que es el cielo con Venus, con el lucero de la mañana, brillando por encima de cualquier otro cuerpo celeste. Bien, eso en cuanto al asunto. Claro, si nos vamos al final del poema, Venus desde el abismo me miraba con triste mirar, es decir, esos deseos de comunión amorosa, o incluso con comunión erótica con una estrella que es Venus, pero que también pueden ser más cosas, obviamente, la misma idea del amor, o incluso el trasunto en persona, ¿no?, de un personaje al que se ama, una persona a la que se ama, pues obviamente nos da la sensación de que el tema es claramente triste, es una expresión de tristeza, una expresión melancólica, porque pues como este gato, ¿no?, porque pues eso, ¿no?, su crash o como se diga, no sé si se sigue diciendo ya, porque el pobre Point tiene unos años, pero bueno, es algo así como cuando mi crush no me hace caso, ¿no? Sería algo así la expresión del tema, ¿no? Es una expresión de melancólica o triste por la
la no posibilidad, ¿no? O la no posibilidad de unión con la persona amada, o incluso de la unión amorosa en general, ¿no? Ese podría ser el tema, dicho de una manera un poquito vaga, ¿no? Porque la vaguedad y la ambigüedad también están muy presentes, ¿no? Habida cuenta de que ya vemos cómo el término Venus, el propio título del soneto, pues es muy ambiguo, porque pueden significar al menos esas tres cosas que he dicho: el cuerpo celeste, la diosa, pero a la vez la propia idea del amor. Bien, tendremos que hablar también de la estructura, cómo se organizan estas ideas en el texto. Casi al decir o al prosificar el argumento, pues casi lo he colocado, ¿no? Es evidente que hay, bueno, pues esas descripciones del momento, ¿no? Las comparaciones en el segundo cuarteto del cuerpo celeste con esos personajes femeninos exóticos que le parecen al yo poético, que son dignos de ser comparados, ¿no? Las palabras en estilo directo del primer terceto y el inicio del último están ahí encabalgadas, ¿no? Esas palabras. Y por último, la cruda realidad, de nuevo en pretérito imperfecto, refrescaba, el aire de la noche refrescaba, y Venus me miraba. Me miraba triste, con triste mirar. Luego veremos que hay ahí también un juego muy interesante. Bien, pues viendo cuáles son las estructuras, ahora lo que tenemos que hacer, o a lo que tendríamos que pasar, es a hablar del paso del grado cero al poema, es decir, con qué procedimientos de tipo lingüístico, de tipo literario en cuanto a recursos o retórico, y también con qué tipo de imágenes, pues hace que esta idea de que nadie me quiere, ¿no? Que podría ser algo así, o la chica o el chico que me interesa, pues no me hace caso, mi crush no me hace caso, pues cómo eso se convierte, gracias a la magia de la poesía, en un poema tan sugerente, aunque quizá nos parece ya un poco antiguo, un poco recargado, precisamente bueno, porque es muy de época, pero ¿por qué ha llegado, o cómo ha llegado Rubén a hacerlo así? Y entonces hemos señalado unos cuantos momentos clave, los hemos señalado en rojos para ir explicándolos. En primer lugar, obviamente, el que está en el título y el que aparece en el tercer verso. Fijaos en una zona central del verso, no es casualidad, ¿no? Aparece en el centro del verso y también del cuarteto, que es Venus, ¿no? Que, como ya hemos dicho, pues pueden significar todas esas cosas, y están funcionando las tres cosas. Evidentemente, la descripción es la descripción de la estrella, bueno, del planeta, ¿no? Pero bueno, del cuerpo celeste, ¿no? Pero evidentemente, lógicamente, están también formando parte de eso, gracias a las comparaciones y a las ideas que llevamos asociadas a Venus, pues la diosa del amor. Y he escogido esta, que es muy francesa, muy de época también, ¿vale? Y que creo que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión. Una Venus recostada, porque así son también recostadas las odaliscas que aparecen en la pintura de la época, y también aparece recostada, ¿no? Ese segundo elemento de comparación, el segundo cuarteto, ¿no? Fijaos qué bonito, esto es un nacimiento, ¿no? de Venus. Y por último, pues en la idea romántica, ¿no? del amor, ¿no? Ahí en esa puesta de sol, aunque lo de la puesta de sol es una licencia, ¿no? Pues tendría que ser quizá por la noche, pero probablemente esa nostalgia, ese recuerdo del pasado, pues probablemente esté en relación con algo parecido a eso, ¿no? Bien, todas estas cosas están ahí formando parte y están funcionando y están operando bajo simplemente esas dos sílabas Venus. Venus. Bien, un segundo momento clave que me interesa es cómo simplemente para hacer la descripción física del cuerpo celeste en el cielo, lo hace de una manera muy modernista, muy simbolista, ¿no? Diciendo, Venus bella temblando lucía, está personificada también, como veis, bueno, Venus bella temblando lucía, ¿dónde? En el oscuro cielo. Por un lado tenemos
la oscuridad, por cierto, escrito en su manera etimológica, obscuro con la B, que sí también se escribía patrimonialmente el adjetivo, o incluso también el sustantivo, oscuridad, pero luego hay un elemento de comparación, es decir, Venus parece como un divino, porque es una diosa, como un divino jazmín incrustado en ébano. Es decir, un dorado y divino jazmín incrustado en ébano. Fijaos, ébano, una de las palabras esdrújulas, muy gratas también al ritmo y a la búsqueda de nuevos ritmos y de nuevas fulguraciones de sonido que buscaba Rubén en su poesía. Bien, ¿y cómo debemos imaginarnos, por lo tanto, esto? Pues nos lo tenemos que imaginar como lo que es, como una especie de contraste entre la blancura dorada casi, ¿no? De lo que es el jazmín. El jazmín es una flor, bueno, hay muchos tipos, ¿no? Pero es una flor, por cierto, una flor muy tempranera también, como la misma estrella, es decir, aparece, por ejemplo, en esta zona hay jazmines que empiezan a florecer en finales de enero, principios de febrero, pero incrustado en ébano. Y el ébano es una madera noble, la que usan los ebanistas, por eso los ebanistas se llaman así, es una madera noble muy asociada a las artes decorativas más suntuosas de la madera, ¿no? Y también muy relacionadas con África, con lo oriental, etcétera, ¿no? Es ese color maravilloso, es una madera muy dura, una madera muy dura que sirve pues para eso, ¿no? No simplemente para muebles de tipo doméstico, ¿no? Sino para casi joyas, ¿no? En, en madera, ¿no? Como la que podemos saber, o esculturas, ¿no? Bien, pues esa es la idea que aparece ahí al final del primer cuarteto, ¿no? Esa comparación tan visual, tan cromática, ¿no? De una flor puesta en comparación, ¿no? Con la estrella, ¿no? Esa flor, pero incrustada en ébano, ¿no? Más imágenes que podemos ver y que tendríamos que explicar. Ya sé que explicar imágenes es un poco como contar un chiste, ¿no? Y son las dos comparaciones, por eso dice, me parecía, a mi alma enamorada parecía una reina oriental, ¿no? Y son casi de cuento, ¿no? Estas dos imágenes, ¿no? Porque por un lado es una reina oriental que espera a su amante en el techo de su camarín. La palabra camarín, aparte de que está obligada por las rimas que han ido circulando, rimas por cierto, en agudo, que luego veremos por qué, jardín, jazmín, camarín y luego palanquín, de ese ave de los cuartetos. La palabra camarín también es una palabra polisémica, significa simplemente estancia donde se duerme, pero también porque seguimos pensando que estamos ante una diosa, aunque sea una reina, ¿no? Pues camarín también es el sitio donde se guardan o donde aparecen las imágenes de las vírgenes, por ejemplo. De hecho, la propia Virgen del Pilar se guarda en un camarín, ¿no? Bueno, pues eso, están funcionando ambas cosas. Y luego la palabra palanquín también es polisémica, la tengo por aquí para que la podamos ver. Bien, la palabra palanquín es, por un lado, aquel que lleva, digamos, estos artilugios, ¿no? Para llevar, sí, que son casi como muy orientales, ¿no? Estas andadas, ¿no? Andajes, bueno, no sé exactamente cómo se llaman, incluso se llaman también palanquines, ¿no? Que son muy propios, ¿no? De las noblezas, ¿no? De las culturas de tipo oriental, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que me interesa, que es que fijaos como en el primer cuarteto, donde está Venus, lo denomina cielo, luego en estas comparaciones lo denomina la profunda extensión, ese cielo es la profunda extensión, y luego lo va a llamar de otra manera. Bien, he dejado también ahí otra odalisca, ¿no? Para que veáis un poco cuál es ese ambiente, ¿no? Por lo tanto, triunfante y luminosa, esta reina oriental, o bien lo espera a su amante, o bien recorre la extensión, y en realidad sí que lo hace, porque ya sabéis que los movimientos celestes, pues, o sea, los elementos celestes se mueven, ¿no? Salen, entran, etcétera.
y ahí aparecería como recostada sobre un palanquín. Ya digo, palanquín puede ser incluso aquel, ¿no? El personaje que la lleva, ¿no? Es decir, recostada así, de una manera lánguida, ¿no? Bien, más imágenes que pueden ir o que van apareciendo, ¿no? Esta imagen es una imagen que ya el año pasado, creo recordar que la veíamos en algún que otro soneto, en concreto en un soneto del Capitán Aldana, ¿no? Que es la imagen de cómo el alma sale del cuerpo, ¿no? Y vuela, ¿no? Es una imagen que luego pues, será recogida por la religión católica. Ya sabéis que, bueno, la religión católica y otras religiones piensa que hay un dualismo en la persona, es decir, el cuerpo, por otro lado el alma, y que precisamente el cuerpo, digamos que esconde el alma y justo cuando morimos el alma sale, vuela, bueno, vuela o va hacia, ¿no? Bueno, pues eh, eh, fijaos como su alma quiere dejar su cuerpo, aunque lo dice con la palabra crisálida. Crisálida, como sabéis, es esto, ¿no? Es el momento este quieto, ¿no? Uno de los estados, ¿no? De la metamorfosis de ciertos insectos, ¿no? El paso de oruga, ¿no? A imago, ¿no? A mariposa propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y las mariposas vuelan, ¿no? Bueno, pues esa idea, ¿no? De que como aquí hemos visto en el dibujito este manga que he colocado, el alma quiere volar y besar esos labios de fuego. Y la palabra nimbo es una palabra que también procede de de la de la terminología religiosa, que es eso que vemos, ¿no? Que esos circulitos dorados o incandescentes, ¿no? Que vemos alrededor de los santos o del propio Jesús, ¿no? Bueno, pues eso es un nimbo, ¿no? Bien, pues querría él flotar en ese nimbo, ¿no? Que derrama en tu frente luz pálida, ¿no? ¿Veis cómo está, por un lado, personificando a la estrella, pero por otro lado la estrella puede significar también una diosa y también, lógicamente, la imagen de una mujer? Todas esas cosas, como veis, están funcionando ahí, ¿no? Como también está funcionando la idea después de esos siderales éxtasis, ¿no? Y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar, es lo que querría su alma, ¿no? ¿Qué es esto de siderales éxtasis? Bueno, en primer lugar es una búsqueda de palabras, así como técnicas, cultismos, ¿no? La palabra sideral es la que colocamos con las estrellas. Y la palabra éxtasis, también un cultismo, pues ya sabéis, ¿no? Puede estar asociado también al mundo religioso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la estatua de Bernini que podemos contemplar en Roma. Por supuesto, solo es el busto, ¿no? Es mucho más amplia. Y que estudiaréis seguramente en Historia del Arte o en Historia. La habréis estudiado, que se llama precisamente el éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa era era una santa mística y que pues tenía momentos de éxtasis, de comunión con Dios, y esto lo comenta en sus escritos, pues era una grandísima escritora también. Pero obviamente la palabra éxtasis, aparte de ser una droga y tal, pues lógicamente también está asociada, como veis, pues al éxtasis de tipo erótico, de tipo amoroso, etcétera. Todo eso, como veis, está lógicamente ahí funcionando, ¿no? Es decir, no dejarte un momento de amar en siderales éxtasis, ¿no? Pues todo eso es lo que querría su alma, ¿no? Y por lo tanto casi que esos momentos de éxtasis fueran eternos, ¿no? Que ha sido una búsqueda del ser humano desde el principio de los tiempos. Y por último, la última idea era esta, la de Venus desde el abismo me miraba con triste mirar. Fijaos cómo ha habido una gradación de menos oscuridad a más oscuridad, por decirlo de algún modo, o de palabras menos negativas a más negativas, cuando estamos haciendo la descripción del cielo. Bueno, en primer lugar simplemente lo nombra, el cielo. Lo dice que es oscuro, pero para luego en el primer cuarteto digo, para luego hacer no es una paradoja, esta contradicción cromática, ¿no? Entre el jazmín y el ébano, pero luego lo califica de profunda extensión y finalmente ya cuando la cruda realidad ha llegado, ya lo denomina directamente el abismo, ¿no? Y la palabra abismo claramente tiene connotaciones de tipo negativo, no es un sitio donde uno cae, etcétera, ¿no? Eso es lo que significa la palabra abismo. Por lo tanto, veis que hay una gradación descendente o a más negativo cuando se está refiriendo al cielo, ¿no?
Y claro, Venus personificada nos mira, ¿no? Como nos miraba esta Venus, que siempre me ha parecido una mirada triste, que esta es la del nacimiento de Venus de Botticelli, o simplemente a lo mejor, pues bueno, pues parece ser, y a veces parece, ¿no? Que las cosas, ¿no? Las cosas más simples nos miran, ¿no? Parecen a veces los coches, ¿no? Que tienen caras, nos miran, o la luna nos mira y se compadece de nosotros, o también la misma estrella, o la misma imagen del amor. Fijaos que aquí también la palabra Venus está en un sitio central, porque es el inicio del último verso, que además es un verso que es completo, es decir, que no está encabalgado con el anterior, porque es una frase completa. Bien, esto sería la explicación más o menos de las imágenes. Seguramente hay cosas que se me olvidan, como la idea de reina rubia. Bueno, pero lo de reina rubia, digamos que viene de lo anterior. Es decir, eh, está haciendo una concatenación con la reina oriental del segundo cuarteto y con la idea del jazmín dorado del primer cuarteto, ¿no? Y por eso lo denomina reina rubia, o otras imágenes como labios de fuego, o etcétera. Pero bueno, tampoco hay que explicarlo todo, ¿no? Evidentemente, labios de fuego también es otra metaforización de la idea del besar. Y lo que tenemos que darnos cuenta también es otros procedimientos, no solo imágenes, que hacen que estemos ante, lógicamente, algo nuevo, algo distinto, algo que no encaja, ¿no? Y, y habréis fijado en el ritmo. Y el ritmo, por fuerza, está asociado a las dimensiones, ¿no? De los versos, ¿no? Dimensiones, número de sílabas, etcétera. Y esto, pese a que sea un soneto, es un soneto raro, porque los sonetos clásicos son sonetos de 11 sílabas. Bueno, pues si nos ponemos a contar aquí, pues aquí tenemos combinaciones dentro del verso de hemistiquios, que así se llaman, es decir, de partes, de, por un lado 7, el inicio, en la tranquila noche, y por otro lado 10, mis nostalgias amargas sufría. Lo que tenemos ahí, por lo tanto, es versos que muchas veces terminan, y terminan prácticamente todos. Fijaos como prácticamente ninguno está encabalgado. Quizá el único que está encabalgado y está, como veis, asociado a la idea del alma que quiere dejar su crisálida y volar, ¿no? Bueno, sería el primero y el segundo verso del primer terceto. Pero lo que aquí tenemos son versos de 17 sílabas. Y encima también tenemos versos que terminan en agudo. El que termina en agudo es claramente una influencia de tipo francés, entre otras muchas que hay. ¿Por qué? Porque simplemente el francés, todas las palabras son oxítonas, es decir, todas las palabras en francés son agudas. Por lo tanto, el ritmo francés de la poesía es un ritmo muy machacón, muy complejo, a veces muy aburrido, por esto que tienen, es decir, que todas sus palabras son agudas, ¿no? Y como queriendo imitar eso, pues aquí tenemos los versos pares que son también agudos. Jardín, jazmín, camarín, palanquín, besar, amar, mirar. Eso por un lado. Pero luego, esa idea de las combinaciones finales entre llana y aguda, ¿no? Esa combinación entre llana y aguda, y la idea de que se tiene que leer todo 7-10, 7-10, hace que sea un ritmo como sincopado, como cojo, vamos a decirlo así, ¿no? Y tiene ese rollo garbosillo, pese a que sea muy melancólico, porque tiene como ese ritmo renqueante propio de un cojo, y que a veces es tan elegante y tan atractivo como en el caso del personaje de Hugh Laurie en House, en la serie House, ¿no? Ese médico que es cojo, ¿no? y que es tan atractivo. Bueno, no sé si la habéis visto alguna vez o la referencia es un poco antigua, pero es esa idea, ¿no? El ritmo es un ritmo como muy sincopado y por supuesto es un ritmo nuevo, un ritmo distinto. Y esta es una idea muy moderna, es decir, generar ritmos propios para que esa libertad zácrata, ¿no? Ese espíritu libertario de la poesía, esa originalidad, esté presente.
pero recordad que pese a que sea muy original en español, no lo era tanto en la poesía francesa y que está claramente influenciado por los parnasianistas franceses o los simbolistas franceses. Por supuesto, estos ritmos también están también subrayados por esa búsqueda de, por ejemplo, palabras esdrújulas, ¿no? Que hay muchos poetas que las evitan, sin embargo aquí, como veis, están muy presentes. Y otra idea, lógicamente, es la idea del cromatismo, es decir, el poema es muy suntuoso, es decir, está como muy decorado, porque vemos como muchos colores, ¿no? Hay como muchísimos colores, ¿no? Como vemos también muchísimos colores en las vidrieras, ¿no? Y en el mobiliario del Palau de la Música de Barcelona que hemos visto antes, ¿no? O en esos carteles publicitarios, ¿no? Con esos ricos colores que veíamos, ¿no? O en la pintura expresionista, ¿no? O fobista, ¿no? Que tiene muchísimos colores, ¿no? Bien, pues eso también se ve aquí. Si hiciésemos o si os pidiese que hicieseis la paleta, ¿no? del soneto, pues veríamos que al menos hay todas estas cosas, ¿no? Pero que además los colores tienen un significado, es decir, los colores son simbólicos, ¿no? No voy a meter ahora en eso, pero obviamente están los colores oscuros, los colores claros, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? Digamos, del contraste entre lo que es el deseo de la claridad y la realidad de la oscuridad, ¿no? Y eso también está íntimamente relacionado con las claridades y oscuridades sonoras del poema, ¿no? En el poema hay aliteraciones que están subrayando el cromatismo, es decir, que están subrayando los colores, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la palabra oscuro, o la palabra noche, o incrustado, ¿no? Ébano, ¿no? Mientras que por ejemplo, sí, digámoslo así, el primer cuarteto es mucho más oscuro que el segundo cuarteto. Vamos a fijarnos simplemente en los dos últimos versos del primer cuarteto, en el oscuro cielo, Venus bella temblando, Lucía. Bueno, aunque hay como una búsqueda de contraste, ¿no? Ébano, dorado, y luego jazmín, pero fijaos cómo se clarea cuando la evoca o evoca a la estrella, ¿no? Con esas comparaciones, ¿no? A mi alma enamorada, fijaos como hay muchas más aes aquí que son mucho más luminosas, ¿no? Como luminoso tiene que ser, ¿no? Como vemos aquí al final del segundo cuarteto, ¿no? Bien, esos contrastes entre vocales oscuras que son la O y la U y vocales claras, ¿no? Como son la A, pues están también aquí funcionando y dándole también ese cromatismo, no ya solo por lo que significan las palabras asociadas a los colores, sino también por el cromatismo que dan los propios sonidos, ¿no? Y ya vimos como la sinestesia, es decir, el juego con los distintos sentidos, era muy propio de este periodo estético que llamamos en español modernismo. Bueno, pues como conclusión tendríamos que decir, y esto es importante decir, ¿por qué estamos ante un poema modernista? Bueno, pues estamos ante un poema modernista por todas estas cosas que hemos dicho. Es decir, por esos ritmos nuevos, por esas evocaciones de tipo orientalista, por esas ansias de libertad rítmica, pero también cromática, por ese gusto o regusto, por la complejidad semántica, es decir, de palabras, ¿no? Cultistas, por esa relación estrecha que hay entre el arte de la poesía con el resto de las artes. Recordad las últimas palabras que son tan importantes de las palabras liminares, es decir, del prólogo de Prosas Profanas, aquello que decía: Creador, cuando una musa te dé un hijo, que queden las otras 8 en cinta. Yo creo que este ha sido un ejemplo perfecto de cómo el resto de las artes, ¿no? Las artes decorativas,
las evocaciones de la arquitectura, de los interiores, ¿no? De la decoración, de la pintura propia, con los temas propios de la pintura, de la mitología, el mundo también pagano, pero también sagrado, todo eso, Nimbo, ¿no? Etcétera, diosas, bueno, todo eso está aquí funcionando también en un solo poema. Y con eso, pues yo creo que tendríamos, me parece que un buen comentario. ¿Vale? Adiós.